Corintios, el ejemplo de Israel en el Éxodo, por favor, el ejemplo de Israel en el Éxodo, el mal uso de privilegios y libertad. Yo voy a estar leyendo rápidamente el pasaje central. Yo voy a estar leyendo el pasaje central donde nos vamos a basar. Primera de Corintios 10. Y mire cómo empieza el apóstol Pablo. Mire cómo dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Está esa palabrita allí, ignoréis. Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplos. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hasta ahí la palabra. Amén. Hermano, ¿será que nosotros aprendemos por escarmiento ajeno? ¿Será que nosotros podemos aprender por los fallos de otras personas, de otros individuos, de una sociedad o de una nación? Ahí está esa pregunta. ¿Será que aprendemos? En mi país dicen que muy difícil aprendemos por cabeza ajena. Muy difícil aprendemos por cabeza ajena. ¿Cuánto difícil aprender por experiencia propia? ¿Cuánto más por una cabeza ajena? Pero el Señor aquí, Pablo le está hablando a una iglesia de Corinto que estaba presentando muchas fallas. Muchas fallas estaba presentando la iglesia de Corinto. Inmoralidad sexual. Un caso de un hombre de la iglesia metido con su madrastra. Pleitos internos entre la iglesia que llevaban a juicio. Iban a personas no conocidas, a jueces. Y entonces se hacía escarnio público de lo que estaba pasando en la iglesia. Sacrificando carne a los ídolos y haciendo caer a los más débiles. Entonces estaba pasando muchas cosas dentro de la iglesia de Corinto. Y Pablo cita esta carta y les da el ejemplo de Israel. Y les dice, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoren nuestros padres, lo que hicieron nuestros padres, haciendo referencia a Moisés y al pueblo de Israel en el Éxodo, mis amados hermanos. Pablo le está diciendo a esta gente, a este grupo de hermanos allí en Corinto, este determinado grupo de creyentes, que se fijaran allá, que miraran la historia, que se fueran allá al Éxodo y miraran lo que Dios había hecho con este pueblo. Porque ciertamente Dios levantó a Moisés, después de José levantó a Moisés con un propósito. Y él había jurado que iba a sacar a su pueblo de servidumbre a una nación grande y extensa donde fluiría leche y miel. Y dice la palabra que lo sacó con brazo fuerte. Y vamos a estar viendo los beneficios. Vamos a estar viendo 5 pecados, pero primeramente vamos a ver los beneficios que pasó allí. Y cómo el pueblo de Israel hizo mal uso de los privilegios que Dios le había dado y cómo hizo mal uso de la libertad que Dios le había dado a ese pueblo. Un pueblo esclavo, un pueblo de servidumbre, y que Dios con brazo fuerte y extendido lo sacó a ser libre, pero que en su momento esta generación no la aprovechó. Esta generación no la aprovechó, mis amados hermanos. Vamos a estar viendo, por favor, del 1 al 4
de la carta que les acabo de hablar, Pablo enumera las bendiciones y beneficios que ellos recibieron. Porque vuelvo y lo repito, Dios iba con ellos. No le dijo a Moisés, Moisés, ve tú y yo estaré aquí, yo miraré. No, el Señor le dijo, yo iré con ustedes. Yo iré con ustedes, yo respaldaré mi promesa en ustedes. ¿Verdad? Por favor. La siguiente lámina. Vamos a estar viendo, miren los beneficios que esta gente tuvo en el momento que salieron de Ramsés, el pueblo de Egipto, a una ciudad llamada Sucot, y que de Sucot salieron a Etán. Dios lo llevaba por parte, porque Él quería probar al pueblo, porque Dios sabía que este pueblo que estaba saliendo de allí no le iba a ser fiel. Mas sin embargo, la palabra dice todos, porque Dios no hizo acepción de personas, todos, hermanos. Ahí había gente mezclada. Ahí no había solamente judíos, ahí había gente mezclada, egipcios que habían aparentado con el pueblo hebreo, y que ellos también, Dios le permitió que ellos salieran porque estaban en servidumbre y en esclavitud también. Y todas estas personas experimentaron estos privilegios. La primera privilegio, el beneficio que esta gente experimentó, lo podemos ver en Éxodo 13, del 21 al 22, que era la guía de Dios. Dios no le dijo, vayan, que yo estaré pendiente. Dios le dijo, voy con ustedes. Y yo voy a citar rápidamente lo que dice la palabra, el primer beneficio que Dios hizo con esta generación. Y dice así, Éxodo 13, el 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Sabe usted cuál es el primer privilegio? Que la chequina de Dios, que la presencia de Dios, que el mismo Dios que les dijo que salieran, iba delante de ellos en una nube. Y este era un propósito de Dios. ¿Por qué en una nube? ¿Por qué la presencia de Dios en una nube? Porque esta gente, recuerde que el desierto es un lugar muy fuerte, que en el día hace un calor extremadamente más de 40 grados. Un paraje desértico. Y Dios iba delante de ellos en una nube de día para guiarles, pero también para guardarles del polvo que se levanta en el desierto, porque en el desierto hay unas tormentas de arena, hermano, que eso cuando se levanta una tormenta, eso no se ve nada. Dios iba con ellos guiándoles, porque tenía que ser así. Dios sabía el camino, ellos tenían que seguir la nube, seguir la presencia, seguir la chequina de Jehová, pero también Dios les protegería. De día nube, de noche columna de fuego, porque hay una cosa muy, como le dijera yo, hay una cosa muy particular, que en el día hace mucho calor en el desierto, pero en la noche hace un frío, hermano. Hace un frío tremendo. Y Dios iba de noche en una columna de fuego para alumbrarles, porque el desierto de noche es una oscuridad lúgubre, pero también iba para calentarles. Doble propósito, para guiarles y para cuidarles de la noche y del día. Iba la mano de Dios, iba la presencia de Dios con ellos. Ellos no iban desamparados, ellos no iban sin rumbo. Dios dijo, salgan que yo voy delante de ustedes. Ese fue el primer beneficio que tuvo esta gente, esta generación. El segundo beneficio que tuvieron el pueblo en el momento de partir de servidumbre a libertad fue que pasaron el mar. Ustedes recuerdan allí la lámina, que cuando ellos llegaron a Etán, ¿verdad? Ellos se vieron rodeados. Y Faraón dijo, están rodeados, vamos a buscarlos, porque Faraón se arrepintió. Pero Dios traía una jugada maestra. Dios tenía una jugada maestra. El 14:16 dice,
y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. El 22 dice: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mano, esto fue literal. Esto no es un cuento de fábula, esto no es cuento de camino. Dios abrió el mar Rojo y abrió el mar para que este pueblo viera la mano poderosa de Dios. Mire, en la Biblia hay muchos milagros, hay muchas cosas extraordinarias, pero este evento del que estamos narrando esta noche era la propia mano de Dios con ellos. Y esto eran prodigios, esto eran milagros prodigiosos que Dios estaba haciendo para que el pueblo mirara. Pero hay una particularidad, que el ser humano no se convierte por milagros. ¿Sabía usted eso? Aquí en esta noche podemos ver una persona resucitada y hay una euforia y hay algo y nos extrañamos, pero ya esa euforia pasa, ya esa euforia mañana se va. Ya dejamos de creer porque no nos convertimos por milagro, nos convertimos por la palabra de Jehová que convierte el corazón. Por eso la gente no se convierte por milagros, hermano. ¿Cuántos milagros hizo Jehová allí en este pasaje? Muchos milagros. Mucho beneficio tuvo este pueblo, pero este pueblo fue rebelde, fue duro de servir. Y nosotros podemos ver milagros. Eso no ha cambiado en el ser humano. Y vuelvo y le repito, podemos ver que Dios levante un muerto esta noche aquí, pero eso no cambia el corazón. Hay personas que Dios le ha hecho milagros. Hay personas que Dios ha sanado. Hay personas que Dios les ha sanado de una muerte terminal, de sida, de cáncer, porque Dios lo puede hacer. Porque yo conozco un Dios que hace círculos cuadrados, triángulos redondos. No los conozco, pero Dios lo puede hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Gloria a Dios a su nombre. Pero eso no convierte el corazón del ser humano. No lo convierte. Esta gente pasó por en medio del mar y expandió Dios las aguas y la tenían por muro. Hermano, esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Grande prodigio hizo el Señor con esta gente para beneficio de ellos. Gloria a Dios. El tercer beneficio, bautizados. Y me llama la atención este tercer beneficio que tuvo el pueblo de Israel. El tercer beneficio dice así, en Éxodo 14, 19 y 20. Dice así la palabra: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Sabe quién iba ahí? Aparte de la Shekinah de Jehová, el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Cristo preencarnado. Estaba el Hijo y estaba el Padre ahí, respaldando a este pueblo. Y dicen que ellos iban delante y en el momento que ellos estaban pasando, se pusieron en la parte de atrás, en medio, entre el pueblo egipcio y los hebreos. Ellos iban en el medio. Y dice la palabra que esto aconteció porque Dios estaba bautizando a esta nación. Iba el Padre, iba el Hijo y ahí iba el Espíritu Santo. Allí, mis hermanos, ellos se pusieron en el medio para proteger a este pueblo, para protegerlo de los egipcios. Dice ahí el 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Gloria a Dios. Porque la palabra me dice a mí que estaban allí cerca, pero ellos, Dios era luz para ellos. Por favor, apágame aquí un momentico. Apágame aquí, por favor, las luces. Para el pueblo de Dios, Él era luz. Por favor. Apaga las luces completamente, Darwin.
Era luz, era luz, era luz para el pueblo de Israel, pero a la vez era oscuridad para el pueblo egipcio. La mano de Jehová estaba con su pueblo y ellos estaban viendo esto. Era luz para los hebreos, pero oscuridad. Era luz para los hebreos, pero oscuridad para los egipcios. Y el Padre, la Shekinah, iba alumbrando y el ángel de Jehová iba allí como poderoso gigante respaldando a su pueblo. Gloria a Dios. Prende las luces. Prende las luces. Y hermanos, fueron bautizados. Todos fueron bautizados. Esto es una simbología de lo que iba a ser Cristo en carne cuando vino aquí. Ellos salieron de esclavitud, hermanos, a ser libres. Ellos estaban pasando de una vida de esclavitud a una vida de libertad. Ellos estaban pasando de una vida vieja, de servidumbre por 430 años, a una vida de abundancia, de propósito, de libertad. Y esta gente, esta generación no supo aprovecharlo. No supo aprovecharlo. El cuarto beneficio, alimento espiritual. Sabemos que está hablando la palabra. Dice la palabra que Él por 40 años alimentó a su pueblo. Maná del desierto le bajó. Pan del cielo. Maná quiere decir, ¿qué es esto? Maná quiere decir, ¿qué es esto? Este es el nombre de maná. Y dice allí la palabra en el 16:35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, que esta gente no salió vacía. Esta gente cuando salió de Egipto llevaba animales, llevaba vacas, cabras, camellos, llevaba oro, porque la Biblia me dice a mí que Dios puso en el corazón de los egipcios beneficiar a su pueblo, caer en gracia. Y cuando el pueblo de Israel salió, no salió con las manos vacías, déjeme decirle. Salió con oro, con plata, con ganado. Y esta gente aún así, el Señor les dio alimento del cielo, mis amados hermanos y hermanas. ¿Cómo le parece a usted? 40 años, desde el primer día hasta el último día. Ya a la entrada de Canaán, Dios le dio pan del cielo, pan del cielo, pan del cielo. Qué tremendo privilegio. El mismo Dios dándole alimento a su pueblo para preservarlo. La otra beneficio es la bebida espiritual. Cuando ellos empezaron a murmurar que tenían sed, porque esta gente eran como niños espirituales. Esta gente, a pesar de que eran hombres y mujeres grandes y que habían visto la mano de Dios, murmuraban cada rato, obstinaban a Moisés, pero no estaban murmurando contra Moisés, estaban murmurando contra el mismo Dios, contra la misma presencia de Jehová. Y sin embargo, Dios le dio agua de la roca, agua de la roca. Éxodo 17:6 dice: he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpeará la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hermanos, la misma presencia de Cristo estaba allí. Estaba la Shekinah, vuelvo y lo repito, y estaba la presencia de Dios, de Cristo. Y bebieron del agua espiritual que les seguía, de la roca espiritual, dice, y la roca era Cristo. Cristo iba con ellos. Gloria a Dios. Cristo iba con ellos. Hermanos, 5 beneficios que esta gente tuvo y que no lo aprovecharon. Hicieron mal uso de estos privilegios, hicieron mal uso de esta libertad que había sido dada en Dios. Dios ama a su pueblo, Dios ama a Israel, pero Dios jamás tolerará falta de rebeldía o rebeldía. Dios creó a esta nación desde la nada. Pero Dios es un Dios santo y Dios jamás allanará su ley, jamás Dios aliviará su palabra, su santidad, mis hermanos. Y la palabra me dice a mí que salieron en ese momento 600,000 hombres.
pero sin contar mujeres y niños ni ancianos. ¿Sabe usted cuántas personas salieron aproximadamente de esta nación de Egipto? Casi 1.300.000 personas, contando mujeres, hombres, mujeres, ancianos y niños. Porque aquí la Biblia está contando hombres de guerra que iban de una edad aproximada de 20 a 50 años. En los tiempos bíblicos se contaba el hombre, la mujer, el niño y el adulto no valía, el adulto mayor. Aproximadamente 1.300.000 personas salieron de esclavitud. ¿Sabes cuántas personas entraron a la tierra de Canaán? Que salieron de allá. ¿Cuántas personas que partieron de Egipto pudieron entrar en Canaán? 2 personas nada más. Todos salieron, todos fueron bendecidos, pero solamente 2 personas creyeron a Jehová. Solamente 2 personas creyeron a la promesa que Dios había hecho. Solamente 2 personas no murmuraron. Solamente 2 personas se mantuvieron fieles a lo que Dios había dicho. Solamente 2 personas se mantuvieron santas, íntegras a lo que Dios había hecho. Caleb y Josué, aquellos 2 que cuando los mandaron a espiar aquella nación de gigantes, vinieron con buenas nuevas, vinieron con palabras buenas, diferente a los 10 espías, a los demás, porque eran 12, porque ellos habían creído, amados hermanos, ellos habían creído la palabra, y ellos 2 nada más entraron, el resto quedó en el desierto. Por eso Jehová duró 40 años en el desierto, porque la palabra me dice que Jehová a todos ama, pero aquel que no se ajuste a su palabra, aquel que no se moldee a la palabra de Dios, a la verdad absoluta, hermanos, quedará extinto. Y esa palabra que Él dio ya también para nosotros. Si aquellos creyentes que no se amoldan, que no están dentro de la palabra de Dios, que están con un pie en el mundo y que están con un pie en la iglesia, y amados hermanos, Dios no es de medias tintas. Con Dios es blanco o con Dios es negro, pero Dios no es medias tintas. Así como no tuvo compasión con aquellas personas que se le rebelaron, así tampoco con la iglesia. Dios a todos nos ama, pero Dios quiere que todos nosotros seamos santos y apartados para Él. Dios no juega con esto. Dios no juega con esto. Dios es muy serio. Y esto es una reflexión para nosotros en esta noche. Si empezamos a caminar este camino angosto, tenemos que seguirlo. Porque o con Dios se recoge o con Dios se desparrama. El que no es conmigo es contra mí, lo dijo Cristo. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Dios es así de radical. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo ahora los pecados que esta gente cometió. Miren los beneficios. Miren lo que Dios les dio por adelantado. Pero mire cómo el pueblo de Israel le respondió a Jehová, a que lo había sacado con brazo fuerte. Y Pablo por eso le habla a Corinto, y por eso Pablo los habla a nosotros en esta noche a través de esta carta, para que nosotros veamos el ejemplo claro de lo que puede pasar cuando nosotros no tomamos en serio la santidad de Jehová. Cuando nosotros estamos jugando al ser cristianos y a ser cristianas. Cuando nosotros al pecado no lo vemos como lo ve Él. Y cuando no trabajamos en una santidad progresiva, porque la santidad posicional ya usted la tiene, pero hay una santidad en la cual Dios nos ha dado la responsabilidad, que es la progresiva, que es la de parecernos cada día más a Cristo. Gloria a Dios. Mire los pecados que hicieron que esta gente se extinguiera a través de estos 40 años en el desierto. Porque Dios juró y dijo, si no me toman en serio, los exterminaré. Y así como creó una nación de un hombre, así formó una nueva generación en la tierra que fluía leche y miel. Porque tuvo que pasar esa generación, mis amados hermanos. Porque de casi 1.300.000 solamente cuando partieron de allá de Egipto, dos pudieron entrar. El resto quedó rezagado.
allá en el desierto, por no tomar la libertad en serio y por no aprovechar los grandes privilegios que Dios había dado. Primer pecado, la codicia. Esta gente empezó a codiciar las joyas de Egipto. Esta gente empezó allá, iban en libertad, sus cuerpos iban libres, pero su mente estaba en Egipto. Habían salido de Egipto, pero esta generación estaba en Egipto porque estaban codiciando las joyas de carne, porque empezaron a decir, ojalá hubiéramos muerto o mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. ¿Por qué nos haces esto, Moisés? ¿Por qué nos sacas de allá para hacernos morir aquí de hambre? Éxodo 16:6. Vamos a leerlo. Éxodo 16:6. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón, a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os habrá sacado de la tierra de Egipto. Esa no es. Bueno, ahí dice la palabra, se me fue la palabra, no es ese. Pero ellos empezaron a codiciar las joyas de Egipto, la carne que ellos comían. Este fue el primer pecado. Ya estando libres, ellos salieron y no creyeron la promesa, sino que sus mentes estaban allá, hermanos. Aunque estaban libres, eran esclavos todavía de Egipto. Todavía eran esclavos de Egipto. No codiciemos las joyas del mundo. No codiciemos las joyas del mundo, iglesia, porque somos libres en Cristo. No podemos estar codiciando las joyas del mundo, el pecado del mundo, así como hicieron esta gente. Este fue el primer pecado, codiciaron. Este es un pecado, un pecado capital que quiebra la ley de los 10 mandamientos. No codiciarás. Esta gente codició porque estaban allá en Egipto todavía, a pesar de que eran libres. El segundo pecado, la idolatría. Éxodo 32:1, recordemos que cuando Moisés fue llamado al monte, a la presencia de Jehová, cuando Dios le iba a dar las leyes, pasó mucho tiempo y Moisés estaba allá en comunión con Dios y esta gente se empezó a desesperar. ¿Y dónde está Moisés? Aarón, ¿a dónde está Moisés? Necesitamos levantar ídolos, necesitamos adorar a dioses, porque nosotros por naturaleza, el ser humano es idólatra. Cuando no estamos adorando un yeso, estamos adorando un hijo, un trabajo, a una madre, a un padre, a cualquier cosa. Somos idólatras por naturaleza. Esta gente instigaron a Aarón y levantaron un becerro de oro. Hermanos, pecaron contra Dios. Dios estaba allá hablándole a Moisés porque esta gente no querían hablar con Dios directamente. Moisés, anda tú y habla con él y tú dinos a nosotros lo que Jehová quiere hablarnos. Y Moisés era el intercesor. Idolatraron, levantaron un becerro. Y usted sabe lo que pasó de ahí para allá. Pecado tras pecado. Pecado tras pecado. Fornicación. Dice la palabra que se levantaron a comer y a beber y a jugar. Y esa palabra ahí, jugar, es hacer actos inmorales, a fornicar. El pueblo entró en inmundicia sexual. Empezaron a emborracharse. Al levantar este ídolo, se les metió, no sé qué se les metería, qué chuki se les metería. Dice que el pueblo empezó a danzar y a hacer orgías, hermano. El pueblo de Jehová, los santos, los consagrados, los apartados para Jehová, del cual Jehová iba delante de ellos. Esta gente empezó a fornicar, a fornicar, a fornicar. Ese es el tercer pecado. Y le dice Dios a Moisés, baja ya que este pueblo se ha extraviado. Y han levantado un ídolo y me han exasperado. El cuarto pecado, tentar a Dios. Tentaron a Dios. Muchas veces tentaron a Dios. 17, 2 y 7. Hay muchos pasajes, pero estos dos que están aquí. Dice así la palabra en cuanto a este pecado. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo,
¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? El 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Miren la pregunta, ¿está Jehová entre nosotros o no? Y no estaban viendo los beneficios, hermanos. Y no estaban viendo que Jehová le estaba dando alimento. Y no estaban viendo que Jehová le estaba dando agua. Y no estaban viendo que Jehová iba como poderoso gigante delante de ellos y que los defendía. Y no estaban viendo que Jehová estaba en medio de ellos y que el ángel de Jehová iba con ellos. Miren lo que hace el pecado. Miren la ignorancia de esta gente. Y por eso citaba yo a eso, ignorar la historia. Porque cuando ignoramos la historia, tendemos a repetir las fallas de los demás, de los antepasados. Y esto comprende a individuos, particularmente a sociedades y a naciones. Un ejemplo claro lo tenemos, hermanos, naciones que han repetido en la política, en la religión. ¿Por qué? Por la ignorancia. Y este pueblo estaba siendo sumamente ignorante. Ignorante, eran culpables ignorantes, porque Jehová estaba con ellos, pero el pecado no los hacía ver y tentaban a Jehová y murmuraban. La murmuración, desde que salieron de Egipto empezaron a murmurar. Y no murmuraban con Moisés, murmuraban era de Jehová, porque era Jehová que los llevaba con brazo fuerte. Moisés era un caudillo, Moisés era un instrumento. Gloria a Dios. La murmuración, el quinto pecado, la murmuración. La murmuración, Éxodo 15, 24. Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El 16:2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decía, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Quién nos va a guiar? Hermanos, el pecado de la murmuración es un pecado fuerte. Es un pecado fuerte que Dios aborrece. Porque no estaban murmurando contra Moisés, era el de la misma presencia de Dios. Estos 5 pecados que yo les acabo de hablar ahorita, estos 5 pecados que extinguieron esta generación, han sido dejados para la historia, para nosotros. Para que nosotros no repitamos la historia. Para que nosotros veamos un claro ejemplo. Un claro ejemplo. Lo que dice Pablo allí, hermanos, no ignoren la historia. No ignoren lo que Jehová hizo con el pueblo de Israel. Su nación santa, su especial tesoro, su pueblo de sacerdotes y reyes. Pero que Jehová no tolerará el pecado, porque Jehová es santo. Y si Jehová no tolera el pecado en la antigüedad, tampoco lo tolera ahorita. Porque el pecado es pecado, hermano. El pecado es pecado. Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere una iglesia pura. Dios quiere una iglesia limpia. Dios quiere una esposa consagrada. Dios quiere una esposa virgen. Dios no quiere una prostituta. Dios no viene por una prostituta. Dios viene por una novia santa, sin mancha, sin mácula. Por eso Cristo viene por esa novia. Pero aquellos que no se hayan lavado, aquellos que no hayan tomado en serio la santidad de Jehová, hermanos, o se quedan o se pierden. Una de dos. O se quedan o se pierden. Nosotros como iglesia o nos montamos o corremos. Nosotros como iglesia o prestamos la batea o la vamos. Vuelvo y repito, con Dios no es medias tintas, mis amados hermanos. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y cada uno de ustedes y yo hemos experimentado la misericordia y el amor de Dios. Pero déjeme decirle algo, su amor es infinito, pero su paciencia no es infinita. El amor de Dios es infinito, pero su paciencia dice hasta aquí. Cuando Dios sabe que un individuo, que una sociedad y que una nación no se va a arrepentir, Dios lo extermina. Dios se lo deja al enemigo.
Porque Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y cuando Dios sabe que esa persona pasan cosas y le pasan cosas, y Dios trata con cincel, pero antes trata con pincel. Pero Dios lo deja tranquilo. Igual Dios nos llama a todos a ser su pueblo, a servir, pero decisión de nosotros si le servimos a Él o no. Y Él deja a cada quien porque tenemos libre albedrío. Libre albedrío. Por favor, siguiente lámina. La siguiente lámina, por favor. Conclusión. Así como Dios quiere bendecirnos, como bendijo a esta nación santa, a este pueblo, a esta generación, así Él quiere bendecirnos a nosotros. Pero de nosotros está el cuidarnos de no pecar, mis amados hermanos. Dios bendijo a esta grande generación, su pueblo, pero Él no tolera el pecado. Y Él ama a Israel, y Él está tratando con su pueblo. Israel, una nación antigua, de más de 6.000, 8.000 años. Israel se vino a independizar en el año 48 de esta era. Mire usted cómo es Dios. Por tantas cosas que ha dejado permitido Dios a este pueblo. Una nación milenaria de las primeras civilizaciones, el pueblo judío. Y solamente Dios permitió que la nación de Israel se viniera a ser nación en el 48. Mucho antes, mi nación fue independizada en 1811, no sé, Colombia. Y mira Israel, por ser terco, por ser duro de servir. Y Dios está tratando con Israel todavía. Todavía está tratando porque Israel no ha aprendido de la historia. Porque vino el Salvador y no lo aceptaron, sino que lo crucificaron. No ha aprendido de la historia. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. ¿Qué haremos nosotros con los privilegios que Dios nos ha dado como iglesia? Pregunto. ¿Qué haremos con nuestros privilegios? ¿Tenemos privilegios? Pregunto. ¿Le ha dado Dios privilegio a sus novias, a su iglesia? ¿Le ha dado privilegio Dios a sus santos y a sus santas? Muchos. Muchos. El mes pasado hablábamos de la promesa. Y Dios tiene más de 7.000 promesas para sus hijos. Tardaría 20 años en hablar de una por una promesa. La vida de 20 años en hablar una promesa por día. Mire las promesas y los privilegios que Dios ha dado a su pueblo, a su nación santa, a su nación de sacerdotes. Pero, ¿qué haremos nosotros con esos privilegios? ¿Los pisotearemos como hizo el pueblo de Israel? ¿No le daremos el valor necesario? ¿No tomaremos en seriedad lo que Dios nos ha dado en cuanto a los privilegios? La sangre del Cordero, uno de los mayores privilegios, que nos arrastró de la oscuridad a la luz, que nos dio vida estando muertos en vida. Uno de los más grandes privilegios es que usted es hijo de Dios y antes era creación de Dios. Un privilegio que usted es hijo de Dios, siervo de Cristo, antes era hijo de ira y de desobediencia. Y por ahí para allá. Muchos privilegios ha dado Dios a la iglesia. La pregunta del $1.000.000, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos tomando en cuenta a Dios? ¿Le estamos dando la seriedad que Dios requiere? ¿Estamos siendo apartados para Dios? Esa pregunta se la dejo para que la lleves esta noche en el bolsillo de tu corazón. No aquí porque se te exhale si tienes un hueco, pero aquí, escríbela, llévate esta palabra. ¿Qué estoy haciendo con los privilegios que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo con estos grandes privilegios que le dio al pueblo y que Él dejó plasmado en su santa palabra para que nosotros aprendamos de los desaciertos de su antigua generación o de su antiguo pueblo? Siguiente pregunta. ¿Qué haremos con nuestra libertad en Cristo? ¿La vamos a desechar? ¿No le vamos a dar el valor? ¿Seguiremos siendo esclavos del mundo estando libres en Cristo? Dice Pablo, de ninguna manera, de ninguna forma. Porque si ya hemos sido libertados del pecado, ¿seguiremos pecando?
El pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto no se había sacado el mundo de la cabeza. El pueblo de Corinto todavía estaba en inmoralidades, hermanos, como estamos mucho en el día de hoy. Porque la iglesia no ha aprendido a valorar la libertad en Cristo. Gloria a Dios a su nombre. No hemos aprendido a valorar lo que Cristo nos ha dado, la libertad. Y estamos jugando a ser cristianos. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. O estamos con Dios o estamos con el adversario. Pero tenemos que decidirnos. Y si estamos en Cristo, valorar la libertad. Porque dice la palabra que aquel que conoce la verdad os hará libre. Y si estamos en la verdad, somos libres en el Señor. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, a pesar de esta carne que se levanta todos los días. Pero Dios te ha dado un espíritu de vencedor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, que esta palabra te la lleves en tu corazón. Es el deseo de mi corazón a tu corazón. Que esta noche tú tomes en serio lo que Dios te ha dado. Los privilegios que Dios te está dando y la libertad que Dios te está dando. Por favor, colócate de pie. Paula, por favor. La alabanza. Vamos a alabar al Señor porque Dios es santo. Y si Él es santo, nosotros somos santos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Conságrate al Señor. Conságrate al Señor. Es lo que Él quiere de más corazón. Consagración. Se está perdiendo la consagración en el pueblo de Dios. Se está perdiendo la libertad en el pueblo de Dios. Se está perdiendo la pasión de ser santo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Te alabamos, Padre. Santo tu nombre, Señor. Santo tu nombre, papá. Santo, santo, santo. Dale volumen, por favor. Es el Dios de Israel. Santo, 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 Señor. Con la voz de un ángel. Gloria a Dios. Alaba a tu Creador. Alaba a tu Creador, pueblo de Dios. Alaba a tu Creador. Gloria a Dios, papá. Oh, sácale beleve, Señor. Te adoramos, papá. Oh, te adoramos. De tu gran majestad. Adonai. Eres santo. Oh, solo tú eres santo, Señor. El pueblo lo declara en esta noche. Ayuda. Ayuda a tu iglesia, papá. Eres Dios. Santo, 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 Señor. Santo. Santo tu nombre. Santa tu palabra. Santo tu camino. Oh, eres Dios. Santo, santo, en el cielo escucharán. La creación te alaba, aleluya, Elohim. Reinará por siempre, Rey de reyes y Señor. Sion, alza tu mirada, abre tus puertas al Señor y clama santo, santo.
Santo. Bríndele un fuerte aplauso al Santo de Israel, que se lo merece. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y en paz. Que la bendición y la paz del Señor les acompañe, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les guarde.